Bienvenidos a una nueva emisión del curso de acreditación para el examen Exacer. A nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo les doy la bienvenida. Mi nombre es Alberto Sánchez Carreño y hoy vamos a hablar acerca de el módulo Capacitación para el Trabajo. Así que comencemos con la primera materia, que tiene que ver con Introducción al Trabajo. ¿Qué es el trabajo? Bueno, para poder ubicar qué es el trabajo, pensemos en todos los empleos que ustedes puedan imaginar. Tenemos bomberos, tenemos secretarias, tenemos doctoras, tenemos servidores públicos de todo tipo, y todos desempeñan trabajo, por supuesto. Por supuesto que para hablar de trabajo no solamente tenemos que ubicar una remuneración económica. Trabajo es todo. Trabajo es toda la actividad física o intelectual que una persona puede llevar a cabo, ¿no? Con alguna finalidad, por supuesto. Cuando nosotros trabajamos, lo que hacemos es satisfacer necesidades. Y cuando nosotros hablamos de la satisfacción de necesidades, bueno, las necesidades humanas son muy diversas, ¿no? Maslow en su momento hizo una categorización de cuáles son las necesidades básicas del individuo. Y actualmente conocemos que hay muchísimas necesidades de diferentes tipos, no afectivas, económicas, de realización, etcétera. Todas las necesidades tienen que satisfacerse. De entrada, para poder ubicar qué es el trabajo, tenemos que remitirnos a si hay una necesidad. Y esa necesidad puede ser propia o puede ser para otras personas. Y nosotros tenemos que desarrollar una actividad. Tenemos que llevar a cabo un esfuerzo físico y mental encaminado a la satisfacción de necesidades de diferente índole. El trabajo como tal entonces es cualquier actividad, aun y cuando la retribución no sea económica, sino simplemente porque estamos satisfaciendo esas necesidades. En otro orden de ideas, al hablar de trabajo, también nos referimos a la transformación de la naturaleza en bienes de consumo, que al fin y al cabo también son necesarios para el ser humano. Nosotros transformamos este mundo, transformamos la naturaleza, y para ello nos valemos del esfuerzo, por supuesto, intelectual y físico, pero siempre transformando la naturaleza. Desde un árbol, que es un simple paso de esta transformación, desde que empezamos por la naturaleza y vemos que es un árbol vivo, y que nos da cosas, ¿no? Nos da sombra, nos da oxígeno, nos da frutos, en fin. El árbol en algún momento determinado va a dejar de ser árbol porque lo vamos a cortar. ¿Y por qué tenemos que eliminar ese árbol de la naturaleza? Bueno, pues porque necesitamos de él en otro sentido. Entonces de un árbol se aprovecha todo, ¿no? Tenemos el árbol caído y eso es la materia bruta, es decir, todo lo que consta el árbol, que ya no es un ser vivo, y que esa materia lo vamos a modificar. Cuando lo dejamos listo, cuando lo preparamos para la industria, entonces se convierte en materia prima. La materia prima de un árbol puede ayudarnos para muchas cosas. El ejemplo es un árbol, pero puede ser cualquier otra cosa de la naturaleza. En el caso del árbol, pues aprovechamos la corteza, aprovechamos las raíces, aprovechamos el tronco, ¿no? La savia, todo lo que pueda tener el árbol, los frutos, las ramas, la hierba, la flor, todo, ¿no? O sea, dependiendo también de qué árbol hablemos. Una vez que tenemos dispuesto ese material, la materia prima, entonces viene un proceso de transformación, generalmente por industria, para que podamos desarrollar otro tipo de productos, ¿no? Entonces ya tenemos bienes de consumo, como puede ser a lo mejor fabricar, no sé, un comedor, unas sillas, ¿no? Justamente a partir de lo que algún día fue la madera del árbol. Y eso al final nos sirve para, en un sistema capitalista, la compra y venta de mercancías, que por otro lado también tiene la satisfacción de las necesidades, ¿no? De alguien que necesitaba de esos muebles. Y por otro lado, al comercializarse, pues las fuentes de trabajo que generan una remuneración económica se sirven de este proceso. Así es como nosotros decimos que es el trabajo. Si además del trabajo nosotros recibimos una retribución económica, eso no es trabajo. Eso, además de trabajo, es empleo. Y ahorita vamos a hablar acerca del empleo.
Hablábamos de las necesidades humanas, ¿no? Las necesidades más urgentes son las de supervivencia, pero todas las que tenemos en este esquema son importantes. Cuando hablamos de necesidades, pues por supuesto tenemos que hablar de las necesidades humanas básicas, que son las fisiológicas, ¿no? Todo ser humano necesita descanso, todo ser humano necesita conciliar el sueño, es una necesidad humana. Si no, las necesidades fisiológicas, si no se cumplen, las personas van a tener una baja calidad de vida o incluso pueden llegar a la muerte, ¿no? Todo ser humano necesita alimentación. Si los seres humanos no comemos, si no nos alimentamos, nos vamos a enfermar y nos podemos morir, ¿no? Necesitamos hidratarnos, necesitamos líquidos. Todo ser humano necesita proteger su cuerpo y por eso utilizamos ropa y por eso nos protegemos de la lluvia, del frío, del exceso de calor. Son necesidades básicas, ¿no? Como también la cuestión de la sexualidad, ¿no? El sexo. Eh, lo manejan así Maslow y los teóricos, ¿no? Son necesidades imperiosas. Necesitamos respirar, por supuesto, ¿no? Son necesidades básicas, pero también tenemos necesidades de seguridad, de mantenernos eh, íntegros, ¿no? De sentirnos muy seguros y confiados. Como también tenemos necesidades psicológicas y sociales. Necesidades psicológicas tienen que ver con la estima, ¿no? Con el sentirme querido, con el saber que soy querido por otras personas. Es una necesidad muy importante. Si no de las básicas, sí es una necesidad que todo ser humano tiene, ¿no? Viene acompañado de otro que es el reconocimiento. Una cosa es que me sienta yo querido y que me digan es que te quiero mucho y el apapacho, ¿no? Pero por otro lado también el que me recompense, el sentirme útil, esas cuestiones tienen que ver con la realización, pero tienen que ver también con lo que una persona requiere como reconocimiento, ¿no? Ante otros, ¿no? El hecho de que me den un reconocimiento, que tenga yo una medalla, un trofeo, que sea elegido el empleado del mes, que me otorguen un diploma, que me gane los aplausos del público, eso alimenta el alma, eso alimenta el espíritu, eso alimenta la psicología, ¿no? Bueno, la estima, pues, de las personas. Lo mismo, la autoestima, ¿no? Sentirnos queridos nosotros mismos, echarnos porras en lugar de decir, híjole, soy muy malo, no, al contrario, soy muy bueno, lo voy a hacer mejor. Eso siempre nos va a ayudar a crecer como personas hasta llegar al pico de este esquema, ¿no? Esta como pirámide que tenemos, que es la autorrealización, es decir, conseguir las metas que me he propuesto. ¿Qué quiere decir? ¿Ya llegué hasta arriba? ¿Ya? ¿Acabé? ¿Se acabó mi vida? No. Quiere decir que voy a volver a empezar, porque algunas situaciones van hacia arriba, otras están empezando, unas llegaron a la cúspide y es un proceso continuo durante toda nuestra vida. Es decir, para lograr esto, para lograr satisfacer las necesidades humanas, hay que trabajar. ¿Okay? Decíamos, si el trabajo tiene como recompensa la retribución económica y hay un pago, entonces se está hablando de empleo, que es algo distinto por esa simple razón. ¿Ok? Se tienen que llevar a cabo actividades y a cambio de esas actividades se recibe una retribución monetaria que es comúnmente denominada salario. La palabra salario viene desde el término sal, ¿no? Conjunto de sal, porque en la antigüedad se pagaba con sal, que era una forma de intercambio para poder comercializar. Era muy valuada la sal, entre otras cosas porque era muy importante para la conservación de los alimentos. Les hablo, por supuesto, de la época muy antigua. De ahí el término salario, ¿no? Actualmente, pues el salario es lo que se puede recibir a cambio del desarrollo de una actividad, ¿no? A través del empleo. Sí, empleo es siempre y cuando yo desempeñe las actividades en un horario determinado y por ello me retribuyan económicamente. En caso de que no tenga esa posibilidad y por lo tanto si no desarrollo ninguna actividad, pues no me van a pagar nada.
¿Qué implica eso? Que voy a estar desempleado. El desempleo, entonces, quiere decir que hay una inactividad y por lo tanto la imposibilidad de obtener una retribución económica. ¿Cuáles serían las causas del desempleo? ¿Por qué existe el desempleo? Aquí tenemos los 5 tipos de desempleo que existen. Tenemos el desempleo estructural, es decir, se refiere a la estructura de una empresa. Es decir, que si la organización no tiene la posibilidad de continuar creciendo, no puede ofrecer empleos. Y al contrario, puede ser que por su misma situación interna no pueda continuar con el pago de los empleos y tenga que haber despidos. Es decir, que la situación estructural de la empresa no permite que existan más empleos o puede provocar que se pierdan algunos empleos. Entonces, ese es el desempleo estructural. Tenemos un desempleo cíclico que tiene que ver más con una cuestión externa a la empresa que la impacta, sin embargo, que es la cuestión económica mundial o económica de un país, porque a partir de ello se establece cuál es la posibilidad de que las empresas puedan seguir avanzando. Si no es así, entonces se corre el riesgo de tener desempleos. El desempleo cíclico está afectado directamente por las recesiones económicas, las crisis que existen en distintas naciones. Y eso implica que pues también haya despidos, ¿no? Pero es una cuestión más externa. El desempleo friccional, que es bastante común lamentablemente, tiene que ver con los conflictos laborales, tiene que ver con situaciones internas de la empresa en donde patrón y trabajador enfrentan una situación que no es posible ya de arreglar. Por supuesto, cuando hay una situación de conflicto laboral entre trabajadores o entre patrón y trabajadores, entonces se busca dirimir, se busca arreglar, conciliar. Cuando esto no es posible, entonces se da por terminada la relación laboral. Eso implica que eso provoca el desempleo friccional. También tenemos el desempleo estacional, es decir, es por estaciones, no por estaciones de primavera y verano. No, se refiere a que hay momentos en los que hay empleo por temporada, mientras que hay temporadas en las que obviamente no hay suficiente empleo y se genera el desempleo estacional. Un ejemplo es los trabajadores del campo que durante la época de cosecha pueden trabajar durante varios días, semanas o meses, pero cuando termina la temporada ya no hay posibilidad, aunque quisieran, ya no hay nada que hacer en el campo y tienen que esperar a que haya una nueva oportunidad. Lo mismo con los trabajos que existen de temporada en las ciudades, que tienen que ver con la comercialización. Por ejemplo, cuando va a iniciar un ciclo escolar, las empresas papeleras y de artículos escolares suelen ofrecer muchos empleos, pero es por temporada, antes de que comience la venta o incluso durante la venta. Lo mismo en época navideña, cuando se promueve la compra de regalos y de adornos y todo lo navideño. Entonces es posible que haya empleos para vendedores, para montacarguistas, para distribuidores, para promotores, en fin. Entonces, pero solo es por un tiempo determinado porque en algún momento las ventas van a caer. Ese es desempleo estacional. Y por último, el desempleo de larga duración, que se refiere a que cuando no es posible obtener un empleo por más de un año, entonces se dice que el desempleo, sin importar la causa, es de larga duración. Eso es empleo, eso es desempleo. Sin embargo, hay algunos empleos que no son propiamente llamados empleos, sino que son subempleos. Es decir, el subempleo es cuando se obtiene una retribución económica menor a la que debería obtener un empleado. ¿Por qué razón no se le paga lo suficiente a un profesionista, a una persona preparada? Ah, pues porque está subempleado.
Ahora hay dos formas de subempleo. El empleado puede ser en realidad tener un subempleo visible o por horas cuando este trabajador obviamente no trabaja las 8 horas diarias que generalmente se solicitan. Cuando trabaja menos tiempo, obviamente todos pueden ver, por eso visible, que está trabajando menos tiempo y por lo tanto va a recibir menos salario. Pero eso es algo convenido desde el principio. No puede trabajar el tiempo completo, entonces tendrá empleos de medio tiempo o por horas. Esos subempleos son visibles. Es el caso de algunos trabajadores como maestros o como abogados en despachos, en fin. Generalmente son acuerdos así que no tienen un horario determinado y que se les paga la jornada completa. El otro subempleo es el subempleo invisible, es decir, no se nota, no se puede ver porque el trabajador está cumpliendo con el horario completo, toda la jornada laboral y sin embargo se le paga menos. ¿Por qué? Porque no está trabajando bajo la profesión que le corresponde. Por ejemplo, un médico titulado que trabaja en un hospital, trabaja todo el tiempo, cubre un horario y sin embargo gana menos de lo que debería ganar siendo médico. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el empleo que tiene es de paramédico o de enfermero o de auxiliar de otra cosa. Si fuera médico, tendría el ingreso de un médico, pero en realidad está subempleado. ¿Ok? Ese es el caso del subempleo. También el caso de los abogados que son taxistas, los ingenieros que venden tacos, en fin, no desarrollan la profesión y no les están pagando un empleo, están subempleados. Una alternativa a esto es que la persona trabaje por su cuenta y a esto se le llama autoempleo, que por un lado lo tenemos como el moderno urbano formal o el tradicional urbano informal, que tiene que ver más con el tipo de actividad económica a la que se refiere, ¿no? El formal tiene que ver más con las profesiones, el informal tiene que ver más con los oficios, ¿ok? Pero ambos son autoempleos. Entonces trabajo por mi cuenta. Un autoempleo moderno, urbano, formal, podría ser el médico que pone su consultorio, ¿no? O el ingeniero que pone un despacho, en fin. En el tradicional urbano informal, pues podríamos hablar, por ejemplo, de las costureras o de albañiles, en fin, ¿no? Que también, de alguna manera, hacen su autoempleo en el que es el mismo jefe, el mismo empleado y resuelven toda la cuestión administrativa solos, ¿no? No tienen jefe, no hay empresa, son ellos mismos. Quienes, en cualquiera que sean las formas del empleo o subempleo, ¿quiénes son sujetos de la relación laboral? Bueno, tenemos básicamente dos, el patrón y el trabajador, ¿no? El patrón es el que es dueño de la empresa, o es la empresa. Tenemos aquí, básicamente hay una gran categorización de los tipos de patrones. Vamos a ubicar lo básico. Tenemos patrón como persona física y patrón como persona moral. Cuando hablamos de patrón persona física, quiere decir que es una persona común y corriente cuyo nombre, ¿no? Rogelio Cárdenas López, o el que quieran, ese está registrado ante la Secretaría de Hacienda y paga sus impuestos ante el SAT y su nombre aparece allí como que es el que está generando la producción y es el que tiene que pagar los impuestos y esa persona puede tener personal a su cargo. Luego él es el patrón, pero es una persona física, ¿no? Rogelio Mondragón o el que quiera. Entonces, el trabajador es la persona que recibe un salario por parte de la primera persona que es el patrón, ¿no? De Rogelio. Entonces, trabajadores a lo mejor hay 3 o 10 y todos trabajan en la misma actividad económica, pero trabajan para esa otra persona, ¿no? Para una papelería, para una paletería, en fin, lo que pueda hacer. Ahora, también hay intermediarios. Los intermediarios son aquellos que trabajan con el patrón, pero que también tienen a su cargo trabajadores, ¿no? Caso de contratistas
o en el proceso de comercialización, quienes trasladan las mercancías, en fin, distribuidores, son intermediarios. Otra de las formas de los sujetos de la relación laboral son los representantes, es decir, intervienen a nombre del trabajador y entonces consiguen el empleo para el trabajador, pero cobran por esa representación. Lo más común son los artistas, ¿no? Los artistas del espectáculo, quienes el cantante, la actriz, en fin, no se preocupan por eso. Los representantes consiguen las presentaciones que tengan que hacer en distintos foros o disqueras o productoras, y por esa razón hacen el cobro de ese servicio. ¿Qué más? Ahora, cuando se establece la relación laboral, lo común es que se firme un contrato, ¿no? Se tiene que firmar un documento que es totalmente legal. Es el contrato de trabajo. Hay 3 tipos de contrato. Tenemos el contrato individual, el contrato colectivo y el contrato ley. Hablaremos mucho más al respecto en otra asignatura, que es la asignatura de legislación laboral. Pero ahora definámoslos. El contrato individual es el que se establece directamente entre la persona que está trabajando, el trabajador, y la persona que lo está contratando, el patrón. Luego, patrón y trabajador firman directamente un documento en el cual ambos se comprometen a distintas actividades, ¿no? Que se establecen en pequeños párrafos llamadas cláusulas. Un contrato tiene que tener la base legal, por supuesto, tiene que tener declaraciones y luego va a tener todos los compromisos a los que se comprometen tanto el trabajador por un lado como el patrón por otro lado, pero también conjuntamente en otras cláusulas que son las partes que intervienen. ¿Okay? Y obviamente van firmados, ¿no? Tienen que firmar y se le otorga copia al trabajador y se le otorga copia al patrón. Ese es el contrato individual. Ahora, existe el contrato colectivo. Este es diferente porque es un contrato que se aplica para todos los trabajadores y lo único que va a variar es que las actividades específicas, dependiendo el puesto, serán redactadas de esa base de contrato. Pero también ese contrato está regido por interviene un sindicato o varios sindicatos. Es más, puede haber varios patrones y todos firman. Ese contrato es mucho más elaborado y mucho más específico en muchas de los compromisos. En este caso, en el contrato colectivo, el trabajador no es el que se responsabiliza directamente, sino es el sindicato que lo representa. Por lo tanto, en las firmas tiene que firmar el representante sindical. Él es el que firma. También firma el patrón o los patrones de las empresas involucradas. Llevamos 2 firmas. Una tercera firma es el representante del Estado, es decir, de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Luego se firma por triplicado y se tiene que entregar una copia a cada uno de los firmantes. Obviamente tiene que tener el consentimiento del trabajador y el trabajador firmará, pero no se le otorga copia al trabajador. No se le otorga copia. La puede conseguir, se la tiene que pedir al sindicato. Pero las copias, ¿no? Los originales como tal, le corresponden a los que intervinieron directamente en el contrato. Sindicato, Junta de Conciliación y patrón. El contrato colectivo de trabajo usualmente es por tiempo indefinido. Quiere decir, es para toda la vida, a menos que no se cumpla con algunas de las cláusulas y se dé por rescindido el contrato. O por decisión entre las partes, ya sea que el trabajador o el patrón tenga motivos para dar por terminada la relación laboral. Si no fuera el caso, el contrato es para toda la vida. En cambio, tenemos al contrato ley. El contrato ley es por tiempo determinado. Como máximo, tiene 2 años de duración. Este contrato lo promueve la Secretaría del Trabajo
y es un contrato de industria en el que generalmente tiene que ver con oficios o con algunas profesiones, en el cual se le otorga al trabajador la posibilidad de trabajar en una o varias empresas por un tiempo específico. Ese es el contrato ley y esa es la diferencia que tiene con los otros contratos. Los tipos de contrato, cuando se trata de un contrato individual, puede ser por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. El contrato determinado, estamos hablando del contrato individual, recordemos directamente patrón y trabajador. Puede ser de varios tipos, puede ser a prueba, aprendizaje, temporal, por destajo o eventual. Un contrato individual que es a prueba quiere decir que le estamos dando la oportunidad al trabajador de que nos demuestre sus habilidades y conocimientos, porque probablemente no estamos 100% seguros de que debamos tener a este trabajador en nuestra compañía. En ese sentido, primero tendrá que demostrar, y una vez que haya demostrado que sí es posible contar con sus servicios y que la empresa se beneficiará de esto, entonces podrá firmar otro contrato de manera indefinida. El contrato individual de aprendizaje se le otorga sobre todo a las personas jóvenes que no tienen experiencia, brindándoles la oportunidad de que aprendan los procesos y las políticas y en general todo el ambiente laboral y la dinámica empresarial, y a cambio de eso pues se les va a otorgar un salario, pero solamente va a ser un contrato por un tiempo mientras está aprendiendo. También tenemos el contrato temporal. Un contrato temporal es cuando se elabora un proyecto y entonces tienen que cumplir con ese proyecto durante un tiempo específico. Una vez que termine esto, se habrá terminado el contrato. En el caso del contrato a destajo, es cuando el trabajador tiene que trabajar produciendo un cierto número de piezas o productos terminados y se le va a pagar de acuerdo al número de piezas elaboradas. Así se determina, ¿no? Y también tiene un tiempo definido. Y por otro lado tenemos al contrato eventual. El contrato eventual es cuando se hace una suplencia, entonces es un evento determinado y se le va a otorgar la oportunidad a una persona de que trabaje durante ese tiempo porque una persona se accidentó o tiene algún otro tipo de incapacidad o permiso y durante ese tiempo tienen que suplir, tienen que cubrir la plaza con un contrato eventual. Los otros son los contratos por tiempo indeterminado, que son a precio alzado, o por servicios profesionales, como puede ser un pintor o una persona que se encargue del mantenimiento de equipo, o simplemente por horas, como es el caso de algunos profesores. Esto hasta aquí con esta emisión. En otra oportunidad hablaremos más acerca de los contratos. Por el momento es todo. Agradezco su participación. Hasta la próxima.